Si las personas solo quedan identificadas con su cuerpo y su mente, con su ego, entonces de alguna manera quedan de un lado, no conectadas con su parte espiritual y divina. Una persona así, para que me explique bien, en sus actos, los seres humanos realizamos actos, y estos actos que conocemos bien son de tres tipos: mentales, verbales y corporales. La palabra acto quiere decir, en Oriente se llama karma. Entonces, tus actos mentales, verbales y corporales van construyendo tu futuro. Pero si la persona queda identificada con su parte humana exclusivamente, todos sus actos se relacionan con el mundo y las cosas del mundo. ¿Ya me explico? De tal manera que las causas y los efectos quedan en el mismo nivel de realidad. Y esto, de alguna forma, al ser humano lo dejaría transitoriamente atado a lo que se llama la rueda del tiempo o el ciclo de los renacimientos continuos. También se llama, en esta terminología, quedar en lo ínferus. Te quedas en tu parte inferior, en tu parte psicofísica, pero no puedes salir de ahí. ¿Ya vieron? Porque estás generando todas las causas siempre en función del mundo, y los asuntos del mundo y causa y efecto deben corresponder. ¿Ya vieron? Siempre deben de corresponder. Entonces, todas las causas que has generado tienes que degustar el efecto en este mismo nivel de realidad. Entonces, ahí tienen una de estas dos partes. Estoy hablando qué sucede en el final de los tiempos. Imagínense que hay dos eventos importantes. Uno se le llama Apocalipsis y otro se le llama el milenio, ya todo el milenio, que le llaman a veces el reino de Cristo, pues en esta terminología. Entonces, de alguna manera, cada ser humano en estos tiempos va a tener que realizar dentro de sí mismo su propio apocalipsis. No es nada que se tenga que temer, como lo dije la vez pasada, pero sí es algo que se tiene que comprender. ¿Ya vieron? Entonces, de manera individual se lleva a cabo este apocalipsis, esta lucha. Por un lado está tu parte, el ego que llamé la vez pasada, o la ilusión, y por el otro lado entonces tenemos la verdad, o tenemos tu verdadera naturaleza espiritual y divina, tu verdadero ser. ¿Ya vieron? Pero ya estamos entendiendo que si la persona solo queda identificada con su parte humana, es decir, en el apocalipsis interior, gana solo tu parte humana, en realidad no es que haya pasado nada, pero todas las causas que vas a estar generando, todo el karma que vas a estar generando, se relaciona exclusivamente, como ya dije, con el mundo y las cosas del mundo. Y por eso se dice, quedas atado en esta rueda del tiempo, lo acabo de decir, en este ciclo de los renacimientos continuos, o quedas atrapado en lo ínferus, infernus, en lo inferior del ser humano, en su parte psicofísica exclusivamente. ¿Ya vieron? Y quedas entonces ahí atrapado, se dice, por una larga eternidad, no por toda la eternidad. ¿Entiende? La eternidad, la vida eterna, solo corresponde a nuestra naturaleza divina. Pero lo que estoy tratando de decir es cómo equivaldría a reprobar un año escolar. Eso es lo que sucedería. No ha pasado nada. Si el muchacho entra en su clase en un año, porque sepan que también hay diferentes niveles de, imagínense un año escolar, pero que los estudiantes pudieran entrar en todos los meses del año. Entonces, al final habrá gente que ha cursado todo el año y habrá gente que ha cursado nada más menos tiempo. ¿Ya vieron? Un mes. Entonces, lo más seguro es que no va a pasar. No pasa nada. Entonces, es como un año que se reprueba y viene un ciclo nuevo. Me estoy explicando en esto. Del otro lado, este apocalipsis interior, aquellos que logran despertar espiritualmente e identificarse con su naturaleza
con su verdadero ser espiritual y divino, despiertan, entonces de alguna manera ya no generan karma. ¿Por qué? Porque sus actos empiezan a dirigir más y más y más a el propio ser que ha despertado interiormente en la persona, empieza entonces a dirigir todos los actos de esa persona en sentido ascendente, de regreso a nuestra naturaleza espiritual y divina. Hasta ahí va la cosa. Entonces, ya no generas karma. Buscaron una palabra en Oriente que le llamaron dharma. Entonces, uno es karma, que ata al ciclo de las existencias continuas, y otro es dharma, que no te ata del ciclo de las existencias continuas, sino que más bien trasciendes, te liberas del ciclo de las existencias continuas y avanzas hacia una escuela superior de ser en el reino espiritual, y de ahí podremos marchar al reino divino. Bueno, pues este apocalipsis que cada quien tiene que vivir en su interior, entiéndase que hay gente que en la vida no se va a enterar, por ejemplo, de la enseñanza para que pueda la persona, para poderse despertar y liberarse. No ha pasado nada. Pero todos aquellos, como los que estoy viendo acá, que sí se están enterando, se les están dando ya estas dos partes para que tú sepas que dentro de ti están esas dos partes y que puedes seguir haciendo tu vida en el mundo, seguir logrando los sueños o tratando de lograr los sueños que quieras, pero debes de debes dedicar tiempo, si así lo decides libremente, a lograr tu propio despertar espiritual. ¿Ya vieron? Entonces, eso es, desde el punto de vista individual, un apocalipsis. Todos los hombres que vienen al mundo lo viven. ¿Ya vieron? Todos, cuando nacen hasta que mueren, está ese apocalipsis. Hay veces que de plano la parte humana gana completamente y hay veces que la persona busca más su despertar. Al final de toda una serie de experiencias, la persona que ha venido al mundo ya tiene mucha experiencia en esto y entonces tan pronto llega, quiere recuperar y despertar a su naturaleza espiritual y divina.